Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Yamiro Martín. Soy de la Iglesia Virtual Nueva Vida en Cristo, Guerreros del Señor. En este día quería compartir una palabra de parte del Señor que tiene como título El poder espiritual de la adoración y la alabanza. Vamos a ir a la palabra en el Evangelio de Juan 4:21. Dice la palabra del Señor: Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. El poder espiritual de la alabanza y adoración. Hay un poder espiritual. Cuando uno adora, cuando uno escucha adoración o alabanza, hay un poder muy grande en lo espiritual. Su presencia, la presencia de nuestro Dios, desciende sobre ese lugar. Nosotros adoramos en espíritu y en verdad, y nuestro Padre, nuestro Dios, se manifiesta con poder, su presencia. Es algo importante que conozcamos el poder que hay en la adoración y en la alabanza. Hay un poder muy grande. Todo creyente, todo cristiano debe saber que la adoración y la alabanza se mueve su presencia, la presencia de nuestro Dios. Por eso es importante escuchar adoración, alabanzas. Muchas veces escuchamos otras canciones del mundo, que no edifican, que no ayudan. Nosotros tenemos que escuchar adoración, alabanza, adorar a Dios. Nosotros adoramos a nuestro Dios, cantamos alabanza, su presencia desciende con poder. La palabra dice: Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué la palabra nos habla de que no era en ese monte y tampoco en Jerusalén? Porque los judíos creían y creen hasta ahora que en Jerusalén se debe adorar ahí, que ahí está Dios. Es la tierra prometida, sí, es una tierra santa, sí, pero Jesús nos habla que no es ahí donde tenemos que adorar, no es en aquel monte, no es en aquella iglesia, porque muchos creen que en esa iglesia vive Dios, que Él vive encerrado ahí. Él es un Dios que está encerrado. Él está en esa iglesia y creen todos que ahí se tiene que adorar, y no es ahí. Sí debemos adorar cuando nos reunimos como iglesia. Es diferente a que vamos a ese lugar y creamos que Dios vive ahí. Y Dios no vive ahí. Hay una confusión que le he visto en muchas iglesias, en muchas congregaciones, que creen que Dios está ahí. En otro lado no está. Está ahí nomás. Y no es así. No es así. Eso es incorrecto. Esa enseñanza que hoy en día muchos predicadores enseñan que ese lugar es la casa de Dios y que Dios vive ahí. No, Dios no vive ahí. Dios no vive encerrado en un lugar
de 4 paredes hechas por el hombre, ¿no? La misma Biblia dice que Dios no habita en lugares, en edificios hechos por el hombre. Él habita a través de su Espíritu en nuestro corazón. Él vive dentro de nosotros, por eso nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos la casa de Dios. La casa de Dios somos nosotros, porque Él habita dentro de nosotros. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, debemos adorar al Padre, en espíritu y en verdad. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Ven? Muchos adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, dice, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de Jesús, a través de Jesús. Mas la hora viene, y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Ven? Los verdaderos adoradores lo van a adorar en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y donde nosotros nos pongamos, nos juntemos, sea acá, sea allá, en el lugar donde nos reunamos, en el nombre de Jesús, a adorar a Dios, su presencia se va a manifestar. Porque hay un poder en la adoración. Hay un poder espiritual en la adoración y en la alabanza. Porque dice la Biblia que Él busca que le adoren. Busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice, mas la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Ven? Es importante la adoración. Por eso es importante, si uno está mal, si uno está triste, dice la palabra del Señor, que debemos cantar alabanza. Debemos adorar a Dios en los momentos difíciles. Nosotros nos ponemos a adorar, su presencia se manifiesta con poder. Porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Ven? Usted mismo, usted mujer, usted varón, en su casa, en el trabajo, donde usted esté, cante alabanza, adore al Padre. Su presencia va a estar ahí. Su presencia va a estar ahí. ¿Por qué? Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No es en aquel monte, no es en Jerusalén. Así dice la palabra. Dice, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Ven? No es allá, no es allá. Es donde nosotros nos juntemos, nosotros adoremos. Podemos estar solos adorando a Dios. Su presencia va a descender en el nombre de Jesús. Y sentimos ese poder, esa paz que solamente Dios a través de su Espíritu la da. Esto es algo importante, entenderlo y aprenderlo. Que no es allá, no es allá, no es en aquella iglesia, no es en la otra iglesia. Porque Dios no vive ahí, Dios no está encerrado ahí. Dios vive dentro de nuestro corazón, está en nuestro corazón a través de su Espíritu. Y Él anda buscando que lo adoren. Dice que Él busca adoradores que lo adoren en espíritu
y en verdad. Sí, el Señor se manifiesta cuando nos reunimos el día domingo en un lugar, en una congregación. Sí se manifiesta en la adoración y en la alabanza, pero no vive en ese lugar. Él vive dentro de nuestro corazón, del corazón del creyente, del cristiano que ha sido transformado y cambiado. El Espíritu Santo ha sellado a esa persona, lo ha hecho una nueva criatura y el Espíritu Santo mora dentro de él. Por eso la Biblia dice que el Espíritu, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Que esta palabra sea de gran bendición para todos aquellos que la van a recibir. Es importante buscar al Señor, adorarlo en todo momento, donde usted esté, en su casa, en su trabajo. Es importante la adoración. Hay un poder espiritual en la alabanza y en la adoración. Se mueve su presencia. Que esta palabra sea de gran bendición, esta semilla caiga en una buena tierra, una tierra fértil donde crezca y dé frutos al 100%. Somos de la Iglesia Virtual Nueva Vida en Cristo, guerreros del Señor. Si te gustó esta palabra, esta enseñanza, te pido que le des me gusta, te suscribas, te mando un abrazo y que Dios te bendiga.